Ay, Dios, entendí. Bueno, bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Disculpen por el retraso, había problemas con la señal. Bien, pero vamos a dar inicio al Ateneo Clínico Quirúrgico, organizado por los residentes de Cirugía General del Hospital de Emergencia de Vitarte. Como todos conocemos, nuestros Ateneos Clínicos Quirúrgicos se van dando siempre mes a mes y vamos tratando de diferentes patologías de importancia. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la guía de Boloña, diagnóstico y manejo del síndrome adherencial en cuadro subclínico. Si pudieran, en todo caso, apagar sus micrófonos, nos agradecería para que podamos continuar con la reunión. La expositora va, en esta oportunidad, tenemos a la doctora Lady Luján. Ella es residente de primer año de cirugía general, es miembro adscrita a la Sociedad de Cirujanos General de Perú, y como moderador va a tener, ¿no?, mi persona. Soy doctor Johan Medrano, soy cirujano general del Hospital Vitarte, tutor de médicos de los residentes de cirugía general. Bien, bueno, vamos sin mayor preámbulo, vamos empezando por hablar del tiempo, la exposición. Doctora Ley, podemos empezar. Tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches ante todos. Muchas gracias por la asistencia vía Zoom para esta exposición que voy a dar el día de hoy, en el cual, como ya lo había explicado el doctor, es acerca de la guía de Boloña, del diagnóstico y tratamiento acerca de la obstrucción del intestino delgado por adherencias. Como ya me habían presentado, soy médico residente de primer año. Bueno, ahora sí empezaremos. La obstrucción del intestino delgado por adherencia es una de las principales causas de emergencias quirúrgicas. Estas abarcan aproximadamente un 60% de los casos. Según esta guía, tienen un índice que nos dicen que las laparotomías en Reino Unido es un ejemplo que ellos ponen en esta guía, que la obstrucción por adherencias del intestino delgado ocupa un 51%, a diferencia de otras patologías que ya las voy a mencionar, otras causas de la obstrucción por intestino delgado, en la cual también mencionan que estas requieren aproximadamente 8 días de hospitalización, que sí tienen una tasa no tan alta, pero de mortalidad hospitalaria que abarca un 3%, y como lo dije al inicio, que requieren de tratamiento quirúrgico alrededor del 20 a 30% de dicha patología. Hablando ya más acerca de qué es una adherencia, la adherencia es un tejido fibroso que conecta superficies u órganos dentro de la cavidad peritoneal que normalmente están separados. Es decir, es como una respuesta del peritoneo al lesionarse, en oposición a la reparación normal. Lo que más nos habla también esta guía es que otras condiciones que pueden causar dicha lesión peritoneal es el resultado de la formación de adherencias, que pueden incluir otras causas como pueden ser una radioterapia, la endometriosis, la inflamación o también la respuesta local de los tumores. Como podrán ver acá en estas imágenes, son ejemplos de adherencias dentro del peritoneo. También recordar algo básico que siempre nos viene como a la duda, es acerca de la diferencia, ¿no?, entre bridas y adherencias, en la cual bridas es un tejido fibroconectivo vascularizado, mientras que una adherencia es todo lo contrario, es avascular, igual sigue siendo el más frecuente, en el cual por eso se está hablando el día de hoy acerca de que es una causa de obstrucción intestinal. La etiología de la obstrucción intestinal, como lo había mencionado desde el inicio, son las adherencias, que es lo más común. Luego viene en menor frecuencia las hernias encarceradas, lesiones obstructivas como pueden ser malignas o benignas, Bezoares, enfermedad inflamatoria intestinal, vólvulos. ¿Y cómo uno puede sospechar acerca cuando nos viene un paciente, ¿no?, a la emergencia, que estamos frente a una obstrucción por adherencias? Viene con una clínica de dolor abdominal, vómitos, vemos un abdomen distendido, a veces nos mencionas también que el paciente no realiza deposiciones, está
constipado, entonces nosotros ya lo vamos enfocando, ¿no? Previo antecedente que nos diga que tenga cirugías previas, vamos enfocando más de que ya estamos ante una obstrucción intestinal por adherencias. También que lo que nos menciona en esta guía es acerca de la adhesiolisis, que es la liberación de dichas adherencias. Puede ser mediante, como ven en la imagen de acá, por la paroscopía, ¿ya? Y también nos comentan que existen complicaciones de este tratamiento, como puede ser la lesión muscular, puede ser la enterotomía o la perforación diagnosticada tardíamente. Esas son complicaciones en las cuales nos habla dicha guía. También algo muy resaltante es acerca de la clasificación de las adherencias. Según Sulke, se clasifica en 4, siendo el grado en 4 grados, siendo el primero una sin adherencias o que las adherencias sean mínimas o insignificantes. La 1 son adherencias transparentes, fáciles de separar, que puede ser por disección Roma. Las adherencias de grado 2, en las cuales es posible una disección Roma, sí, pero ya va comenzando un poco de vascularización. El grado 3 ya la disección no puede ser totalmente Roma y es una disección cortante, mientras que en el grado 4 ya las adherencias están muy firmes, ya son adherencias, lo comentan, que ya pueden ocasionar daño a los órganos adyacentes. Este es un índice también que nos habla acerca de la guía, el índice de adherencia peritoneal, en la cual mide la tenacidad en la escala del 1 al 3 en los 10 sitios predeterminados, como vemos acá, por las letras de la A hasta la L. Ya, esta puntuación es la única puntuación que ha sido validada como pronóstico para uno ver después de la cirugía de estas iniciales, que significa la obstrucción de intestino delgado por bridas, por adherencias, disculpen, y el riesgo de las lesiones durante las adhesiolisis. O sea, esto nos dice si vamos o no a tener las complicaciones que ya las había mencionado. También nos hablan acerca de 3 signos clínicos en la cual, y radiológicos que nosotros podemos ver y vamos a decir que si se ingresa o no a una exploración quirúrgica de emergencias, como puede ser el edema mesentérico, estreñimiento. Nos hablan también acerca de una prevención tanto primaria como una prevención secundaria, en la cual nos dicen que para la prevención secundaria existen unas barreras para prevenir estas adherencias y pueden ser muy útiles durante el tratamiento quirúrgico, en la cual esta es una tabla que nos hablan de un resumen de las barreras de adherencias, las más comunes que se aplica para evitar, ¿no?, la formación de adherencias, como tenemos en primer lugar el hialuronato de carboximetilcelulosa, en la cual nos comentan que es una barrera sólida más adecuada para la cirugía abierta, y la cual nos menciona también que reduce la formación de las adherencias, así como el riesgo de reoperaciones por obstrucción por dicha adherencia, y entre otras que también la mencionan en este cuadro. Ahora sí, hablando acerca del abordaje de un paciente con obstrucción intestinal por adherencias, vemos primero que nosotros tenemos que ir a lo que es el examen físico, la anamnesis, ¿no? Como ya los había mencionado antes, es siempre importante tomar los antecedentes del paciente para uno tener la sospecha, como puede ser cirugías previas, puede ser tratamiento con radioterapia, ver el estado nutricional del paciente y si es que nos llega con algún signo de deshidratación. Como ya también lo había mencionado, es muy importante durante el examen físico ver si es que el paciente presenta signos peritoneales o ver si es que presenta signos de estrangulamiento o isquemia, en la cual estos signos sí nos van a hacer, que más adelante lo voy a presentar en una tabla, en la cual sí nos lleva de directo a que el tratamiento sea quirúrgico y ya no un tratamiento médico o conservador.
Esto también nos da la guía acerca del laboratorio de imágenes que nosotros tenemos que dirigir cuando tengamos un paciente en la emergencia, como son estos exámenes, que es el hemograma, el lactato, un AGA en la cual nos va a ayudar mucho ver los electrolitos, un PCR si tenemos mayor a 75, una relación de boom creatinina, leucocitos mayor a 10.000, y también imágenes como una radiografía de abdomen, ¿no? De pie de cúbito, en la cual nosotros podemos ver niveles hidroaéreos, ver si las asas están distendidas o ver la ausencia de gas. También nos hablan acerca del uso de la tomografía, ¿no? Con contraste, la cual en dicha guía nos dice que es una de las técnicas de elección para esta patología. Y también nos habla que si tenemos a pacientes gestantes, se puede utilizar lo que es la ecografía. Esta por decirlo así, un esquema en la cual nos orienta mucho de cómo nosotros abordar a un paciente. Cómo abordar un paciente en la emergencia cuando estamos con una obstrucción intestinal con sospecha que sea por adherencias. Ver primero lo que es la anamnesis, como lo había dicho, antecedentes, ver lo que es un examen físico y preguntarnos si es que ha tenido o no el paciente antecedentes de cirugías previas, si ha tenido radioterapia. Si el cuadro no está tan claro, nosotros podríamos dirigirlo ya a lo que es con una tomografía con contraste. Pero si es que nosotros en la evaluación vemos que el paciente está con signos de estrangulamiento, vemos que es un abdomen peritoneal, vemos que hay signos de isquemia, entonces esto nos gusta automáticamente, como ven la flecha, a lo que es tratamiento quirúrgico, en el cual ya sí sería lo que es la laparotomía exploratoria. Algo también muy importante en este flujo es ver cuando nosotros decidimos también ver que el tratamiento médico conservador ha fallado, es cuando pasan más de 3 días o más de 72 horas, como nos mencionan acá, de que la clínica no mejora y que persiste todavía los signos de obstrucción. Vemos también que si es que tenemos un PCR mayor a 75, si es que tenemos una leucocitosis mayor a 100.000, si es que vemos que por el drenaje de la sonda que se le coloca al paciente, vemos que en el tercer día el gasto es mayor a 500, entonces todo eso, si vemos que al tercer día persiste, vemos que el tratamiento médico ha fallado y por lo cual tendríamos que pasar a lo que es ya el tratamiento quirúrgico. A ver, ¿puedes continuar, Lady? Tengo un poco de problemas con las diapositivas que no me avanzan. Uh-huh. Ay. Bueno, bien, para comentarles también que al término de la exposición pueden hacer sus comentarios, se van a abrir micrófonos para que puedan también preguntar, compartir también experiencias con respecto al tema y las preguntas pueden también, o comentarios, colgarlas en el chat. Continúe, doctora. Ya, doctor, disculpa, ahora sí se me había congelado las diapositivas. Como ya lo había mencionado en el esquema previo, es que existe un tratamiento no quirúrgico en el cual se le coloca una sonda nasogástrica, que es lo que nos menciona la guía. Este tratamiento, lo que es el no quirúrgico, tiene una eficacia de aproximadamente del 70-90% en los pacientes con obstrucción intestinal por adherencia. Como nos mencionan acá,
es que este tratamiento es óptimo siempre y cuando están en las primeras 72 horas. Porque si nosotros vemos que ya pasadas las 72 horas seguimos con la misma clínica, seguimos con los signos de obstrucción, vemos que no mejora tanto laboratorialmente o como la clínica, vemos entonces que este tratamiento no quirúrgico o médico ha fracasado. Y hablando acerca ya del tratamiento quirúrgico, es de que tiene los beneficios en la cual resaltan mucho, que es el tratamiento por laparoscopía, ¿no? Que eso es lo que veo que en la guía es lo que más resaltan, es que existe una recuperación más temprana, como todo cirugía por laparoscopía, el dolor postoperatorio es mínimo, la estancia hospitalaria es corta. Entonces, ellos en la guía lo que nos comentan es de que el abordaje por la laparoscopía es el estándar, ¿no? Para tratar dicha patología que es la obstrucción intestinal por adherencias. Existe también unas complicaciones de este tratamiento que lo relacionan más que todo el grupo etario de pediátricos, que son los más jóvenes, en la cual sí tienen un alto riesgo de complicaciones relacionadas con presentar la obstrucción intestinal por adherencias. También mencionan que en el grupo de gestantes la obstrucción por intestino delgado es muy rara, pero sí representa, si es que se llegara a dar, podría llegar, mejor dicho, a una pérdida del producto, del feto, y eso sería todo básicamente la exposición acerca de la guía de Boloña, del síndrome obstructivo intestinal por adherencias. Gracias. Bien, gracias Lady por la exposición. Lo que se ha tratado de exponer en esta charla, en esta oportunidad, es justamente los beneficios de la guía de Boloña. Más allá de que tiene evidencia, obviamente, y que podemos recordar todos acerca del manejo aplicado del no operatorio en pacientes que nos han ingresado frecuentemente a emergencia, como son el tipo de pacientes por una cirugía previa que ingresan con un cuadro obstructivo intestinal, la emergencia, y en el cual uno va a tener que tomar decisiones con respecto a que no toda obstrucción intestinal por vías de adherencia sospechada, es decir, con una cirugía previa, tiende a ingresar a sala, sino que se guardan ciertos criterios para poder darle chance de manejo médico, digamos, no operatorio, hasta antes de tomar la decisión quirúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión quirúrgica, generalmente en estos pacientes, y así está escrito, existe una recidiva también del cuadro obstructivo en números relativamente altos en el postoperatorio a 5 a 10 días o de repente pronosticado al año, es decir, el paciente puede regresar nuevamente por un cuadro obstructivo. Luego que se van a primeramente entender que la emergencia quirúrgica más frecuente, digamos, de obstrucción intestinal, resulta ser esta, vías de adherencias. En segundo lugar, en el cuadro obstructivo intestinal resultan ser las hernias encarceradas o las hernias estranguladas, un problema de patología herniaria complicada. Y en tercer lugar, pues las obstrucciones intestinales, realmente las colónicas pueden ser en nuestro medio válvulo o en todo caso también algún tipo de neoplasias. Si hubiera algún comentario, por ejemplo, en el chat nos menciona y pregunta el doctor Cristian Rafael González Barba. Buenas noches, ¿el tratamiento médico es solo colocar sonda nasogástrica? Yo te preguntaría a ti, Lady, ¿qué podemos saber, comentar con respecto a esto? Lady. Con respecto a la sonda ¿Me escuchan? nasogástrica, sí, la pregunta con respecto a la sonda nasogástrica, sí, es que es solo suficiente, ¿no? En el No, manejo. cuando se llega a ver un paciente con esta patología, con un síndrome obstructivo,
Las primeras medidas es tanto la hidratación con fluidos y también la colocación de sonda nasogástrica, además de también colocar una sonda vesical y pedir ya los laboratorios que los había mencionado. Ujú. La sonda nasogástrica nos ayuda mucho a descomprimir y eso está fundamentado porque el paciente viene con un cuadro obstructivo que obviamente va a tener una gran distensión abdominal y probablemente tenemos que de todas maneras ingresar a un gran balance y esto significa no solamente tener un balance hidroelectrolítico porque se va a hidratar al paciente y eso nos indica la guía, sino que también la sonda nasogástrica nos va a permitir ver el gasto residual en la cámara gástrica porque va a haber un retorno de todas maneras y nos va a servir esto para balancearlo. En la guía también menciona acerca de que las sondas, digamos, largas, nasoenterales, en este caso podría ser una nasoyeyunal larga, eh, nos ayudaría mucho incluso porque fundamentan también que el elemento de nutrición en el paciente va a ser importante. Porque el paciente ya con un cuadro obstructivo definitivamente viene con varios días de nada por vía oral, no tolerancia oral. Y cuando el paciente puede llegar a un manejo no operatorio y esta puede fracasar, el paciente todavía entra a un estado también de nada por vía oral hasta que pueda romper el hilio, es decir, que pueda retornar. Y esto van a sumar días. La parte nutricional es importante, por eso que también incluyen unas zonas largas nasoenterales, digamos, una zona nasoyunal instalada en el acto operatorio para que pueda de alguna manera también asegurarnos la nutrición. Hemos tenido pacientes en el piso, recuerda su lady, acerca de pacientes con un síndrome potencial en el cual tiene largos días con ello. Y la sonda nasogástrica podíamos usarla y nos medía muy bien el balance, pero una vez colocada la sonda nasoyeyunal, el paciente no solamente aseguramos la nutrición, sino que también hubo una resolución del cuadro de adherencial, así que me parece muy bueno también eso. También tenemos otro comentario. ¿Qué criterios debo tomar para resolver por la paroscopía una obstrucción por vía de adherencias? ¿Qué nos puede comentar, Lady, con respecto a esto, a esta pregunta? Para esta pregunta, ¿qué criterios debería tomar por el abordaje de la paroscopía? Primero, Sí, la edad. mencionaste acerca de que hay manejo quirúrgico y que nos recomienda generalmente que la laparoscopia tiene muchos beneficios con respecto a esto, ¿no? Exacto, porque vemos que a diferencia de lo que es la laparotomía, ¿no? De la cirugía abierta, el tiempo posoperatorio es menor, el día de hospitalización también es menor costos, ¿no? A diferencia de lo que podría ser una cirugía abierta, una laparotomía. Entonces ahí se ven los beneficios, ¿no? Tendríamos que ver también con qué grupo etario estamos abordando, sí, o qué patología, ¿no? También ver el estado nutricional del paciente y muchos otros más criterios que podríamos ver. Podemos añadir otros criterios también con respecto a que fundamentalmente siempre para poder abordar cirugía laparoscópica de un cuadro obstructivo, yo he visto un par de veces, un poco más a tres, son contadas veces, pero tenemos que ser bastante selectivos en estos casos, ¿no? Y también, bueno, pegándonos un tanto en la guía, porque de hecho la guía no es algo que sea, digamos, un relato fundamentalista, es decir, nos va a servir para poder apoyarnos en ella, para poder tener ciertos criterios importantes, pero no, obviamente en la práctica vamos a ver cada caso. Y nos recomienda justamente la cirugía laparoscópica cuando primeramente la experiencia, la curva de aprendizaje es importante. Y antes de ello también que tengamos los elementos laparoscópicos o todo el instrumental logístico laparoscópico para poder hacer este tipo de cirugías. Fundamentalmente. Lo otro es que tenga una historia de menos de 2 laparotomías el paciente. Eso quizás pensando en que obviamente las adherencias van a ser mucho más firmes, el síndrome adherencial va a ser mucho más intenso en la cavidad abdominal y cual esa pueda costar un tanto, pues, o llevarnos más tiempo o más experiencia para poder hacerlo laparoscópicamente o resolverlo laparoscópicamente. Y lo otro que recomendaban siempre que sea que haya una sola banda, ¿no? Fibrosa quizás, es decir, que no haya un gran número de bandas, un gran abdomen bastante difícil que pueda al final quizás llevarnos a una lesión inadvertida, la cual no queremos. Pero son contadas veces, son pacientes muy selectivos, no es a todos, ¿no? Pero tiene grandes beneficios, como lo mencionaste, Lady, justamente es la recuperación más rápida,
obviamente menos movilidad quizás también, y la menos posibilidad de recidiva, ¿no? Porque obviamente con que más sea sometido el paciente a la laparotomía, más síndrome de necesidad vamos a tener, y eso es, ahí entra en un círculo vicioso tremendo el paciente, ¿no? Así que la laparoscopía resulta ahí de gran beneficio, pero no a todos se le puede aplicar, sino que habría que ser selectivo. La guía también nos lleva a eso. Si hubiera algún comentario o de repente que puedan, alguna experiencia, que puedan abrir el micrófono y poder también comentar. Veo también que hay residentes nuestros en el grupo, así que, no sé, están bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, permiso para dirigir la palabra, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Coméntanos. Buenas noches. Lady, bueno, antes que nada, te felicito más bien por esta ponencia que acabas de hacer. Ha sido muy buena, me has nutrido bastante de manera teórica con esta exposición. Bueno, es tu primer Ateneo y bueno, yo sentí también lo mismo hace un mes, que esos nervios, ¿no? De entrar por este medio. Y ahora que has tenido dificultades con la conexión, es terrible todo eso. Pero dentro de todo lo has hecho muy bien, de verdad te felicito. Yo como padre estoy muy orgulloso de ti. Por otro lado, mientras hablabas, no podía dejar de pensar de una paciente que yo tuve cuando estuve en piso solo, una paciente que me llegó con un cuadro justo en mi guardia y yo la tuve básicamente todos los primeros días de su posoperatorio. Era una paciente mujer de más o menos 35 años, que ya tenía antecedentes quirúrgicos en 2 oportunidades y que también ya había sido tratada anteriormente, ya solamente desde el punto de vista médico, por un cuadro de obstrucción intestinal. Esta vez acudió a mi guardia, el cual ya estuvo todo el día viéndose desde el punto de vista médico, y nos hicieron interconsulta porque se había exacerbado, tenía mucho residuo gástrico, tenía mucho dolor, mucha desesperación. Se vio en la radiografía que había niveles hidroaéreos, su AGA ya se estaba alterando, su lactato estaba subiendo y se decidió entrar. De hecho, tengo las fotos guardadas porque se veía una brida, cómo estaba haciendo rotar al intestino, ¿no? En 2 vueltas en sí. Y bueno, el detalle es que salió muy bien la cirugía, ¿no? Se hizo toda la disección de esas bridas y adherencias también que había ahí. Y bueno, llegó a intermedios. Entonces, ya yo ya la tenía en piso. Y bueno, se le explicaba lo que justamente dijo el doctor Medrano, ¿no? De que obviamente, se le hizo una laparotomía, obviamente, y se le explicó que, porque ella decía, ya no quiero que esto me vuelva a pasar, y se le dijo que esto se puede volver a repetir porque este es un círculo vicioso, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención es que la paciente era hipertiroidea, ¿no? Y no en tratamiento, ¿no? Tenía la clásica mirada, ¿no? Con oftalmos, nerviosa, flaca, ¿no? Tenía un índice de masa corporal de 18, ¿no? Estaba a las justas. Entonces, ¿tú crees, no? O sea, sé que no está mencionado en el artículo, pero ¿tú crees que quizás tenga algo que ver el hipertiroidismo, ¿no? Con el aumento del metabolismo, quizás en que esto pueda volverse a exacerbar de manera quizás más rápida que a comparación de otras personas? Más o menos, ¿cuál crees que sea tu comentario ante eso? Gracias primero, José, por lo que me habías mencionado. Sí puede tener una relación el estado de la paciente, ¿no? Su antecedente de tener hipertiroidismo, y no sé si lo mencionaste, si es que estaba tratado o no tratado, ¿no? Porque quizás ella, al tener esta patología, uno tiene que recordar que es una patología que todo lo vuelve más, más rápido, lo que es también la digestión, el peristaltismo, ¿no? Podría ser en cierta parte tener relación con lo que es la obstrucción, ¿no? Por bridas y adherencias. Sí, y es verdad, de hecho la paciente no se trataba hace meses, ya se había dejado de tratar porque según ella no mejoraba. Pero sí, yo también pienso lo mismo, Lady, posiblemente eso tenga que ver porque como todo el metabolismo aumenta, es posible que también esa cicatriz también sea más rápida, ¿no? En comparación a otras personas. Gracias, Lady, gracias y nuevamente felicitaciones, ¿ah? Me ha encantado tu exposición. Gracias. Bueno, gracias, José, por el comentario. Igualmente, felicitarte, Lady.
Realmente tenemos un buen potencial haciendo un espacio en esta reunión. Los residentes de primer año tienen la oportunidad de explayarse, exponer a través de los ateneos clínico-quirúrgicos que se les otorga y pueden ellos realmente desarrollar temas de importancia quirúrgica y de esa manera también fomentar a su progreso y desarrollo. Y qué bueno tenerte acá, Lady. Y bueno, nos seguimos con las preguntas y comentarios. Una pregunta en el chat, Jerry Espinosa Chávez menciona: en cuanto a la radiografía de abdomen en obstrucción intestinal, ¿qué signos debo tomar en cuenta? ¿Es suficiente solamente la radiografía? Eso dentro del contexto de un hospital que no de repente no contamos con una tomografía. Mencionamos primeramente que la tomografía resulta ser el examen ideal. El examen ideal es un cuadro obstructivo, pero la radiografía también tiene sus ventajas y también tiene participación en la guía, ¿no? Como un examen alterno. La diferencia obviamente es bárbara en cuanto a tomografía y radiografía, pero en cuanto a la radiología, algunos signos que debo tener en cuenta: quizás es suficiente la radiografía, tenemos que tomar o echar mano de otras cosas más. Hablamos del diagnóstico de una obstrucción intestinal en emergencia, que puede ser sospechosamente por vías. ¿Qué nos puedes comentar, Lady? Claro, como nos mencionan en la guía, la radiografía es un examen auxiliar de mucha ayuda, ¿no? En tanto hospitales como mencionan en la pregunta que no tengan tomografía. ¿Por qué? Porque en una radiografía abdomen, de pie y de cúbito, nosotros podemos ver signos que nos hacen ya sospechar de que estamos ante una obstrucción intestinal por adherencias, como pueden ser niveles hidroaéreos, ver que las asas estén dilatadas, estén distendidas. Entonces, todo eso nos hace guiar, ¿no? Llevarnos al diagnóstico, que es una obstrucción, obviamente, más la clínica del paciente, ¿no? Que es lo que siempre más predomina para uno llegar a un diagnóstico. Y si es que uno en los hospitales, como nos pasa acá, ¿no? Muchas veces que los pacientes no tienen, ¿no?, los recursos para realizar una tomografía, la clínica y los otros exámenes auxiliares, como puede ser del laboratorio y el de la radiografía, nos guiaría con mucha certeza de que sea una obstrucción intestinal. Claro, la tomografía tiene sus grandes ventajas, y la radiografía también lo tiene, si es que sabemos leer la placa y sabemos también usarla adecuadamente y prontamente. La radiología nos va a llevar a tener signos obviamente claros de un cuadro obstructivo, que es lo primero que tenemos que saber. Primeramente, que el paciente está definiendo por un cuadro obstructivo y que ésta se correlacione siempre con un gran problema de vías de adherencias. Nos llegan pacientes en los cuales no tienen cirugía previa y tienen un cuadro obstructivo, y es un paciente de repente adulto mayor. ¿Qué pensar en ello? Nos ponemos a pensar de las múltiples causas que puede ocasionar un cuadro obstructivo. Tenemos que echar mano primeramente de la anamnesis, porque este puede tener también antecedentes neoplásicos, puede tener antecedentes quizás de haber sido sometido a radioterapia por alguna causa. Tenemos que ver también el estado nutricional del paciente, y aparte el examen físico nos debe ahondar en determinar la distensión abdominal, signos de presencia de náuseas, eso es la anamnesis, o de repente algunos otros signos claros de un cuadro obstructivo que conocemos. Distensión abdominal, ruidos disminuidos completamente, o el tipo de ruidos quizás intestinales, que esta pueden ser en cascada de olla, conocemos como un tipo, digamos, de signo de ruidos y ruidos metálicos que nos llevan a pensar en cuadro obstructivo netamente intestinal. Y aparte de eso, la radiografía en este caso tiene una vital importancia también. Caso que no contemos con una tomografía. La guía incluso menciona que la precisión en la tomografía es bastante alta y nos puede incluso prevenir que si estamos frente a un cuadro quizás de estrangulamiento por el asa intestinal comprometida, y esto puede llevar incluso a una cirugía urgente. También nos da indicios de dónde está localizado aproximadamente el cuadro obstructivo, ¿no? También nos da esa gran imagen, la tomografía. A diferencia de la radiografía, que nos indica solamente si hay un cuadro obstructivo sí o no, y que puede ser intestino medio, o de repente colónico, pero más nada, ¿no? Y que pueda de repente haber cierto edema, podemos también por ahí sacar alguna señal radiológica. La tomografía, pues obviamente no la contamos, y es una realidad también que nos sucede, pero tenemos que sacarle el máximo provecho a lo que tengamos en ese momento en emergencia. ¿Alguna experiencia con el uso de la N-acetilcisteína
en el uso intraabdominal luego de realizar una laparotomía exploratoria por síndrome herencial. Bueno, la verdad, no tenemos una experiencia con respecto a la N-acetilcisteína. Hablando un poquito y sacando de contexto las barreras de autoadherencias, por ejemplo, tampoco no conocemos hidrogenato de carboximetilcelulosa o ciertos usos de barreras que puedan ser usadas para prevenir la recidiva de las adherencias, pero no tenemos experiencia en ello. Conocemos que incluso puede ser alto el costo y que puede en algún momento quizás no ser efectivas. No tenemos experiencia en ese aspecto. En el control radiográfico de un paciente con síndrome herencial de inicio de manejo médico, ¿cada cuántas horas lo recomienda? ¿Cada cuántas horas podemos recomendar, Lady? La radiografía, o en qué momento hacer secuencia radiológica, ¿no? Si estamos frente a un paciente con cuadro obstructivo por vía de adherencias y que va a ingresar a un manejo conservador, quizás. Entre unas 12 horas aproximadamente para ver si es que hay algún cambio o no en la radiología. Claro, el paciente va a ingresar siempre con, obviamente, la sonda nasogástrica, que es lo primero que le vamos a colocar. Luego colocamos la sonda Foley, es decir, para ver la diuresis. Entra un paciente a un balance. Tenemos que pedir los exámenes laboratorios que nos recomiendan siempre, desde el hemograma, la urea, creatinina, electrolitos, lactato, que es importantísimo el lactato justamente porque nos va a dar una señal predictiva de compromiso del asa intestinal, del compromiso, si hay isquemia o no. Y además también tenemos que tener las imágenes, y las imágenes pues cuentan con la radiografía, y si hubiera tomografía sería genial. Y el control radiológico va a estar entre 12 a 24 horas. Generalmente el paciente va a entrar a una hidratación, va a entrar en EPO, y tenemos que quizás tomarle incidencias radiológicas secuenciales en estos 3 días. Siempre y cuando también tenemos que ver en cuenta digamos, el flujo que sale por la zona nasogástrica, que es importante ver la coloración y sobre todo la cantidad. ¿Por qué? Porque existen criterios en los cuales, como menciona también la guía, y eso lo hacemos en la práctica diaria, el volumen también cuenta con respecto a que si el volumen es más alto o gastos altos, puede indicar un fracaso en el manejo conservador, ¿no? La ecografía, por ejemplo, también tiene una gran ventaja acá, no tanto como una tomografía ni una radiología, pero cuanto, por ejemplo, la presencia de algún asa que puede estar comprometida o la presencia de líquido libre, sí podría ser, ¿no? El problema de la ecografía es que siempre va a ser operador dependiente y va a tener ciertas limitaciones. Yo me iría, si tendría ecografía y radiografía, pues me iría más por la secuencia radiológica en todo caso. ¿Qué tipo de incidencia debemos pedirle? Generalmente siempre de cúbito y de pie al paciente. Los dos tipos de incidencias, y en caso de que el paciente pueda no ponerse de pie o tener alguna limitación, siempre de cúbito lateral izquierdo. Y nos ha funcionado. ¿Te acuerdas del paciente, por ejemplo, refiriéndonos a que tuvimos en hospitalización, paciente que podía tener cierta limitación para poder tener las incidencias de pie? Pues el de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal es genial. ¿Tiene alguna experiencia con el uso de soluciones de contraste oral para resolución de obstrucción intestinal? ¿Que menciona algo la guía con respecto a eso también, Lady? No me carga la pregunta. Perdón, doctor. Las soluciones de contraste oral para resolución en manejo médico de la Si obstrucción vemos un cambio intestinal. de 12 a 24 horas. No, las soluciones de contraste oral para el manejo conservador. Ah, sí, lo mencioné en el flujo. Sí. Sí nos mencionan que si es que vemos después de las 24 o 36 horas, ¿no? Si es que vemos un cambio a nivel del colon, del contraste ya oral, y si vemos o no, si es un sí, entonces podemos decir que está resuelto lo que es la obstrucción, y si es un no, ya ingresa el paciente a una cirugía abierta. Claro, en la práctica también no hemos tenido No, experiencia con claro. respecto a ello. Me mencionan que sí puede haber una resolución también del cuadro obstructivo, es una alternativa más, ¿no? de ese síndrome, para resolver este síndrome herencial, pero no hemos contado con alguna experiencia con respecto. Si hubiera alguna experiencia también que nos puedan comentar, o de repente compartir, sería también importante y vital.
Pueden abrir también micrófonos si desean compartir alguna experiencia, alguna pregunta. Están libres. Vemos entonces que toda la secuencia del manejo primeramente, del diagnóstico del paciente, de la gran sospecha del paciente con cuadro obstructivo por heridas y que éste ingresa digamos, una secuencia también de manejo. Primeramente con qué se le debe pedir, qué se le debe preguntar, qué exámenes debemos tener a la mano y ingresa a un manejo, digamos, no operatorio. Y el manejo no operatorio nos va a dar un tiempo y el tiempo puede ser hasta 72 horas. Porque en el transcurso también de las 72 horas pudiera haber ciertos cambios, tanto de mejora que nos pueda señalar una resolución como de alteración que nos puede indicar tenemos que ingresar a sala. Y esas indicaciones de que tenemos que entrar a sala es cuando, por ejemplo, quizás si viéramos una tomografía, pudiéramos ver de repente cierta necrosis en la pared intestinal, cierto desmejoramiento del paciente también, un abdomen peritoneal, eso contraindicaría un manejo no operatorio y que tendríamos que resolverlo por manejo quirúrgico. Entonces podrían haber ciertos cambios en el transcurso de las 72 horas y no esperar que terminen esas 72 para poder tomar una decisión. O sea que esto es, digamos, no es absoluto la espera, pues, puede ser cambiante y obviamente el paciente ingresa a una evaluación diaria, ¿no? O horaria también. ¿Algún comentario más o alguna pregunta que quisieras añadir, Lady, también? Un comentario, sí, que gracias a la guía que he podido leer, ¿no? Tengo más claro lo que es un abordaje inicial cuando tenemos a un paciente con dicha patología, ¿no? Cuando nosotros ya ver que este tratamiento médico, ¿no? La colocación de sonda, nasogástrica, de fluidos, vemos si no hay mejora o no, no, ya nos dicen acá con una un tiempo establecido, que son las 72 horas, ¿no? Para tener un mejor manejo en lo que es en las emergencias. Sí, y también desde el punto de vista también de los residentes a los cuales también nos dirigimos, es que deben tener en cuenta que en el examen físico no solamente basta pues de examinar el abdomen, con todo lo que conocemos como inspección, percusión, palpación y ocultación, sino que también debemos añadir a nuestro examen físico el tacto rectal también, porque Ujú. podemos de repente quizás tener dos cosas asociadas o de repente el paciente no tiene una cirugía, digamos, que tenga una cirugía que de repente no pueda justificar un cuadro gerencial de la magnitud por la cual viene de emergencia, sino que de repente también puede estar teniendo otra patología asociada, como una neoplasia, por ejemplo, ¿no? O un fecaloma, por ejemplo, ¿no? El cual es mayormente de medicina, nos interconsultan a cirugía por un cuadro obstructivo que no tiene alguna mayor explicación. No debe faltar el tacto rectal a nuestros pacientes, ¿no? Y también existen dentro del análisis que hay que conocer los tipos de cirugía. Los tipos de cirugía previa que más frecuentemente cursan con un cuadro adherencial, pues son las cirugías colorectales, las cirugías ginecológicas, Ujú. quizás los antecedentes de neoplasia con tratamiento de radioterapia. Entonces, esos pacientes los vamos seleccionando y vamos eh, ya presumiendo que esto puede ser un cuadro de síndrome adherencial muy fuerte. Y sospechando ello, podemos entonces, fuertemente podemos, incluso ya de hecho el diagnóstico, el acercamiento diagnóstico y pedirle el examen imagenológico adecuado, ¿no? Queremos ahondar en algo mucho más, por ejemplo, si hubiera una neoplasia sospechada en el preoperatorio o digamos en el premanejo, en emergencia, entonces la tomografía sería ideal, ¿no? Para poder salir de dudas. Hay que tener en cuenta también el grupo etario al que estamos tratando y también dentro de la parte anamnésica, pues, el relato de los familiares y algunos datos que el paciente no nos pueda dar, pero podemos hacerlo en forma indirecta, pues va a servir mucho, ¿no? Eh, Clínicamente hay alguna, Luis Mario Casma nos comenta, ¿hay alguna diferencia entre una obstrucción a nivel intestino delgado y a nivel intestino grueso? ¿Hay una diferencia en su manejo, Lady? La diferencia entre cuadro obstructivo nivel medio y nivel bajo. El manejo sería, el manejo sería el mismo.
A ver, si estamos frente a un cuadro obstructivo, primeramente en emergencia, el paciente va a venir con un abdomen distendido, quizás tenga no quizás, sino que mandatoriamente debe tener alguna cirugía previa como antecedente. Tenemos que evaluar el abdomen y vemos que hay una cicatriz. Esto nos lleva a pensar que esto se trata de un cuadro muy probablemente de síndrome herencial. Si estamos frente a un cuadro obstructivo intestinal medio o bajo, lo podríamos determinar de acuerdo, primeramente, también en la anamnesis podría salir algún dato, si el paciente ha tenido alguna cirugía colorectal, si ha tenido de repente algún antecedente allí, a ese nivel, pues podemos sospechar que el problema es colónico. Si es una incisión previa por alguna peritonitis o por alguna apendicitis aguda complicada, con peritonitis como antecedente, si ha habido un traumatismo por herida de bala, por ejemplo, que también son los que dan mayor adherencia, también como cirugía previa, también podemos sospechar de un cuadro de obstructivo intestinal a nivel medio. Y en una radiografía, pues, podemos ahí acercarnos un tanto más a qué nivel podemos estar con respecto a la obstrucción. Y podemos saber que la presencia de signos clínicos, signos radiológicos de un cuadro obstructivo intestinal medio, pues es presencia de niveles hidroaéreos, presencia de, digamos, cuentas de rosario, o de repente también presencia de pila de monedas que nos indican radiológicamente son signos de un cuadro obstructivo intestinal medio. Además, la sonda nasogástrica instalada en el paciente o de repente el antecedente también en casa antes de que lo trajeran al paciente con respecto a los vómitos o sonda nasogástrica con flujo, digamos, de aspecto marrón claro o, ¿no? O bilioso, puede ser obviamente gran sospecha de un cuadro obstructivo intestinal medio. Y si hubiera un cuadro obstructivo intestinal bajo, el paciente va a tener vómitos tardíos y quizás por la zona nasogástrica pudiera haber, o como antecedente, vómitos cefaloideos, y eso nos indicaría más aún que estamos frente a un cuadro obstructivo bajo. Diferencia en cuanto a manejo, yo creo que van indicativo de que si esto, podemos decir, si el manejo no operatorio fracasara, entran los dos al mismo manejo quirúrgico, ¿no? Si no, se le da el mismo chance, manejo no operatorio, hasta el tercer día. Y el manejo ya intraoperatorio para resolución de ellos es siendo siempre hacia el síndrome herencial, resolver las adherencias y o ver si hay o no alguna otra patología asociada, ¿no? Que pudiera haber provocado también ello, ¿no? El cuadro obstructivo. Eso ya intraoperatoriamente. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta más. Conocer al paciente es importante evitar. Buenas noches. Doctor, interesante el tema que están hablando, pero claro, se dice que debemos de manejar los medicamentos por 72 horas aproximadamente, pero para definir el tratamiento quirúrgico, el síntoma de dolor es lo más importante. El dolor y el grado de distensión abdominal. Dolor significa isquemia, y la isquemia puede llevar a necrosis, por lo tanto no podemos esperar mucho tiempo, ¿no? Lo que en cuanto el paciente tenga mucho dolor abdominal, persistente, constante, hay que ya prácticamente operarlo, programarlo. Ahora, el otro detalle es de que no podemos tampoco ser muy dependientes de la tecnología. En Perú no hay los tomógrafos disponibles a cualquier hora, ¿no? Entonces creo que es suficiente una radiografía de abdomen simple, de cúbito, de pie y de cúbito, nada más. Y la clínica del paciente nos va a decir el grado de distensión abdominal, la intensidad del dolor. El mismo paciente, incluso gritan los pacientes, a pesar de tu manejo médico, eso nos está indicando que nosotros debemos de operar a ese paciente. Es una opinión, doctor. Buenas noches. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Exactamente, claro. Nos estábamos olvidando un tanto también de la clínica, que es importante, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de los métodos de laboratorio, radiológicos, o de repente los flujos a través de la sonda, también la parte clínica es vital, y tal como lo menciona acá el colega Frey, sí es importante, porque el dolor es un signo, digamos, el quinto signo vital. Y el dolor del paciente nos indicaría que obviamente hay probablemente isquemia o probablemente una estrangulación o compromiso mayor del asa que va sufriendo en la cavidad abdominal producto de esta obstrucción por vía de adherencias. Entonces, eso también sería una señal como para poder, muy importante, que podría determinar una actitud de pasar del manejo conservador al manejo quirúrgico, ¿no?
Y es cierto, pues, la realidad y que nos da a nosotros esa oportunidad de poder echar mano de los estudios que podamos tener y no abusar quizás de estudios avanzados que las guías pues, nos van a mencionar ellos, las guías nos van a mostrar tal cual. Pero en la parte práctica, pues tenemos que echar mano de lo que tenemos y ser muy agudos en cuanto a tomar decisiones importantes, precoces, sin ahondar más en el sufrimiento del paciente, ¿no? Bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Si hubiera. Tenemos al doctor Bartra, la doctora Melissa, son residentes. Si hubiera comentario, pregunta. Bien. Claro. ¿Algunos comentarios finales con respecto al tema? Doctora Lady, si desea agregar algo. Básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Lo principal que es la clínica, cuando llegue nuestro paciente, enfocarnos en lo que es el examen físico, antecedentes previos, siempre ahondar en eso, en cirugías previas, colorectales o ginecológicas, y con todo eso ya poder nosotros solicitar exámenes auxiliares, ¿no? Tanto laboratorio como imágenes, para poder llegar a un diagnóstico más seguro. Sí, existe una línea muy delgada en cuanto también al inicio del manejo. Miren que los pacientes que son por un cuadro de vías de adherencia son pacientes que ingresan a emergencia, que probablemente ya han tenido ya, no es la primera vez, que han tenido ya algún cuadro suboclusivo previo, así nos llegan los pacientes, ¿no? Que han tenido algunos episodios que se han resuelto, quizás en algún hospital, en alguna clínica, o de repente espontáneamente, que han tenido esos episodios. O sea, ya vienen con episodios previos. O vienen también a la emergencia con un tiempo de enfermedad largo, porque el paciente puede haber evitado ir al hospital, ha estado quizás en casa, puede vivir lejos del centro hospitalario, en algunas zonas rurales, y por ejemplo, cuando llegan a la emergencia llegan con algunos días, más allá de a veces de 2 a 3 días, hemos tenido hasta de 5 días pacientes que llegan a la emergencia, completamente deshidratados, desnutridos, con una gran distensión, con un gran dolor, por ejemplo. Ahí esa delgada línea que podemos de repente marcar es el paciente podría ingresar a un manejo no operatorio. Tenemos primeramente que le aplicamos todo lo que se necesita, primeramente buena hidratación, ¿no? Fluidos, los exámenes laboratorios que podamos tomarle, siempre en búsqueda de poder afinar más el diagnóstico del cuadro obstructivo y donde probablemente esté, ¿no? La sonda nasogástrica, sonda Foley, la balance, y de ahí, una vez que instalado todo ello, decidir si este paciente va a entrar a un manejo no operatorio o quizás de frente al quirúrgico, ¿no? Y justamente ahí está la clínica, ahí está el gran dolor o el nivel de dolor del paciente y la historia que pueda tener. Probablemente el paciente puede tener con 5 días, 6 días y debemos sospechar de que podría estar comprometido ya esa intestinal. Podemos esperar 3 días más para poder, antes de poder decidir un acto quirúrgico, o quizás de repente ya ingresar a sala. Esa línea delgada también tenemos que evaluarlo bien en emergencia, y esa muy delgada línea fina el cirujano tiene tenemos que cruzarlo. Y cuando tenemos que cruzar, tenemos que ser también muy específicos. Allí, y muy, con mucha agudeza, señalar si este paciente puede o no someterse a un acto como un manejo no operatorio. Quizás quirúrgico por el tiempo de enfermedad largo que tiene el paciente, quizás por el estado también que tiene. Hay que ver también el estado nutricional, que nos es importante, por eso es que la guía incluso mencionan el uso de sondas largas, así como nasoyeyunales, pero también ese es un problema porque no todos los hospitales podemos contar con ello. En la emergencia, pues no es en el momento que sucede, ingresemos quirúrgicamente a un paciente con un cuadro obstructivo. La sonda nasogástrica mayormente la hemos usado y nos ha ido bien también, ¿no? Nos ha ido bien. Esperando siempre que el paciente no pueda complicarse, porque ahí también el aspecto nutricional también es vital, ¿no? En el postoperatorio. Muy bien. Doctor, Sí, disculpe. sí. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Soy noches. Frank.
Fran. Primero felicitar a Lady por la exposición. Y bueno, también felicitar a la escuela, ¿no? Porque estamos cumpliendo 8 años de vida, ¿no? Así es. Y felicitarlo a usted también, porque gracias a usted, ¿no? Es que esto sigue adelante, ¿no? Bueno, en cuanto a mi participación, sí es cierto, ¿no? Que el manejo médico que hemos estado haciendo según la guía de Boloña nos ha dado resultado en varios de los pacientes que hemos tenido, ¿no? En emergencia, es más, incluso dentro también de hospitalización, ¿no? Que usualmente el manejo hidroelectrolítico, ¿no? Y la buena hidratación y la sonda, como usted dice, ha dado resultados, ¿no? Para pacientes, ¿no? Debemos entender también que las cirugías constantes o cirugías o pacientes que se ven sometidos a cirugías 2, 3 veces, también son perjudiciales para el paciente, ¿no? Por eso es que esta guía es importante, ¿no? Para poder hacer un manejo clínico, ¿no? De los pacientes previo a una operación, ¿no? Como siempre usted nos ha recalcado, el cirujano no solamente tiene que ser, pues, solamente operar y operar, ¿no? También tenemos que tener justificación para entrar a sala, ¿no? Entonces, esta guía nos ayuda a tener una opción, ¿no? Para luego someter a un paciente a cirugía, ¿no? Básicamente nos ha funcionado esta guía, ¿no? En el tiempo que hemos estado, ¿no? Nos ha ayudado bastante esta guía que creo que debíamos siempre tenerla en cuenta, ¿no? Y es muy Sí. importante. Excelente, excelente comentario, Frank. Excelente también disposición tuya con respecto a que sí, las guías justamente son para eso, ¿no? Toman como parámetros importantes en base a evidencia también y que nos pueden conducir a tomar alguna decisión, ayudarnos a tomar decisiones, aunque la decisión la tome el mismo cirujano, de acuerdo a la clínica del paciente, porque pacientes nos van a llegar y nos llegan de diferente manera, en diferente estado, y tenemos que tener siempre un camino, una luz, digamos, un derrotero en el cual siempre tomarlo en cuenta para el manejo, quizás también e incluso tomar la decisión quirúrgica o no en estos casos. No sé si levantaron la mano ahí, querían de repente intervenir. Este es el momento para poder abrir micrófono, si desean conversar. Un comentario, doctor. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y un detalle importante respecto, digamos, ya al manejo quirúrgico, ¿no es cierto? Y acá la sugerencia sería en sentido de que cuando uno abre el abdomen, encuentra una adherencia, entre comillas, brutal, una adherencia, bien, como si fuese un abdomen congelado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Entonces, ahí solamente hacer la adhesiolisis necesaria nada más, localizar la zona de obstrucción y solamente eso, porque he visto algunas ocasiones, algunos colegas que quieren liberar todo. Entonces, eso llegamos otra vez al problema inicial, o sea, vamos a condicionar otra vez otras adherencias. Entonces, la recomendación sería solamente, estrictamente necesario hacer la adhesiolisis en la zona que, lógicamente, según el hallazgo quirúrgico, solamente a ese nivel hacer la liberación de adherencia, ¿no? Eso sería un comentario, doctor. Perfecto, muchas gracias. Y verdad que sí, ya hablando del acto operatorio, el acto de cirugía abierta, sí, enfocar justamente, primeramente hacer un running, y el running es recorrer el asa intestinal hasta localizar donde sospechamos grandemente que se encuentra ese bucle, esa adherencia firme, el compromiso completo, ¿no? Vemos justamente una dilatación quizás proximal del asa delgada y un colapso del asa distal. Y en ese momento, ese es el nudo, ese es el lugar donde se encuentra la adherencia más firme. De hecho, vamos a encontrar adherencias en otros lados. Y enfocarnos justamente eso, como dice el colega, ¿no? A liberar la adherencia allí, localizada. Y el resto de adherencias, quizás no esmerarse en realmente liberarlo, porque sí tiene un compromiso al final, una repercusión de mayor adherencia en un paciente y obviamente también incluso prolongar más el cuadro suboclusivo de hilio por el manejo, el trato del asa intestinal.
que eso va a prolongar el tiempo de hospitalización. Puede devenir también un cuadro nuevamente de recidiva adherencial, así que hay que enfocarnos y no esmerarnos o entusiasmarnos mucho más allá en el acto quirúrgico. Muy bien, y gracias por los comentarios. Bueno, si hubiera algún otro comentario, si no, siendo la hora, y muchas gracias por sus preguntas, podemos dar por cerrado. Bueno, recibimos saludos desde Tarija, Bolivia. Qué bueno, excelente. Hay un comentario de James Soto, dice: buenas noches, ¿cuál es el tiempo que debemos considerar desde el inicio de síntomas hasta la complicación con una perforación? Bueno, cuando hay una perforación ya del haz intestinal, el paciente o bien viene ya con un cuadro peritoneal, un abdomen en tabla, un abdomen muy doloroso, difuso, generalizado, con signos de sepsis incluso. Si podemos tener la oportunidad primeramente radiológicamente podemos tener hasta un síndrome de neumoperitoneo en un paciente con una radiografía de piel. La imagen de neumoperitoneo nos puede asegurar también probable perforación intestinal. Más allá de ello, la parte clínica, el paciente va a estar en muy mal estado. Evidentemente, si existe una perforación, va a estar séptico, va a tener clínica de sepsis, febril, taquicárdico, ¿no? Se nota completamente el paciente en muy mal estado, una leucocitosis también, y aparte una ecografía con líquido libre. Si tenemos la oportunidad de hacer una ecografía, nos va a indicar líquido libre, ¿no? Y además, el paciente pues en ese estado no va a pasar a manejo operatorio, el paciente es indicación quirúrgica definitivamente, ¿no? Definitivamente. El tiempo de perforación es relativo, podemos tener perforaciones muy próximas, muy prontas. He visto mucho más eso, ¿no? Y aparte cuando vienen, no se perfora en el hospital o en emergencia, eso vienen ya pacientes complicados o perforados con varios días, quizás. Bien, felicitaciones, quizás sabe qué tanta experiencia tienen en el hospital de liberación de bridas laparoscópicas, qué tanto recomiendan. No tenemos mucha experiencia, sí hemos entrado, sí hemos ingresado. De verdad que también existe una situación selectiva con los pacientes, no a todos las obstrucciones por vías de adherencias lo ingresamos, y eso depende mucho también de la experiencia del cirujano que aborda este caso y lo ingresa a hacer operaciones para una liberación de adherencia laparoscópica, ¿no? No todos los colegas lo hacen, creo que tiene mucho que ver la experiencia en tratar esos casos por cada uno de los cirujanos que pueden ingresar. Sí hemos ingresado en los casos muy selectivos y son contados, y se ha podido hacer esa liberación de una adherencia, por ejemplo, los pacientes con posapendicectomía, por ejemplo, ¿no? Posapendicectomía complicada, con adherencias localizadas en la asa ilial, con adherencias que podían ser 3 o 4 adherencias fibrosas, ¿no? Y que podían liberarse, pacientes jóvenes generalmente. Esos son los pacientes que hemos ingresado a hacer nuestra experiencia laparoscópica. Y nos ha ido bastante bien, porque el tiempo de hospitalización ya no se prolonga, el tiempo de recuperación es mucho más rápido. Eso es una ventaja importante, ¿no? Muy importante. Bien, damos por finalizada la reunión. Te agradezco mucho, Lady. Hoy ya estamos cumpliendo 8 años del inicio de residentado en el Hospital Vitarte. Así que, bueno, felicitaciones a todos ustedes, señores residentes, que nos acompañan siempre, a los cuales estamos abocados. Y bueno, si llegan a unas palabras finales, Lady, antes de cerrar la sesión. Gracias por haber estado presente en mi primer Ateneo, como ya lo había mencionado, y sí, también felicitaciones a nuestra escuela, que hoy cumple 8 años, y básicamente gracias a todos por su tiempo. Bien, muchas gracias, y muchas gracias a todos los colegas. Sabemos que nos están viendo también en diferentes partes también de Latinoamérica. Bueno, saludos a Bolivia también, y todos aquellos que han participado. Muchísimas gracias, y estamos viéndonos en otro Ateneo más. La próxima semana tenemos nuestro Ateneo Masterclass de Anatomía. El doctor José Lavado, también residente primer año, nos va a exponer el tema de anatomía de estómago, así que va a estar interesantísimo. Y a fin de mes, nuestra doctora, la residente Melissa Guayapa, va a hacer la exposición de válvulas sigmoides, ¿no?
Y tenemos como invitado también al doctor José Ospina, un cirujano colorectal de acá de Perú, y que nos va a acompañar en esa excelentísima reunión a fin de mes. Así que tenemos varios detenidos por demás y los invitamos a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, gracias Lady, y estamos viéndonos próximamente. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.